Partimos muertos de la risa, lo cual está muy bien. Así que bienvenidos a nuestro conversatorio, que es un parecido conservatorio, ¿no? A nuestro, uy, qué miedo, a nuestro primer conversatorio de este año con don Vladimir Grobas, director de ITEM, y don Fernando González, ilustre amigo de muchísimos años. No es necesario que me presente, me presentaré después. Así es que eso, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, Fernando? Bien, bien, contento de este primer encuentro, ¿no? Supongo que este será el primer encuentro de muchos otros que vendrán a futuro y que me imagino los vamos a poder ver y que van a estar publicados en la página de nuestra institución. Exacto. Oye, me da un gusto verte. Gracias, igualmente. Lo tengo que decir, porque hace mucho que no nos habíamos visto. Sí. ¿Por qué me estás pellizcando? No, yo tengo la mano acá. Me da un gusto verte. No, tengo la mano acá. Uy, distanciamiento social. De veras. Sí. Pero ya estamos examinados. Oye, Jorge Vidal, gran músico, coaching y entre otras cosas, soldador al arco, etcétera. Sí. Y excelente guitarrista, que no se nos olvide. Músico, guitarrista. Ex simio. Antes era un simio, ahora voy evolucionando. Soy un lemur. Oye, Fernando, qué gusto. ¿Por dónde partimos? Por el principio. Yo pienso que sería interesante hacer una evaluación de cómo está la educación musical en nuestro país, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con todo lo que es el asunto de la pandemia? Y cómo ha influido eso en los estudios de música para aquellos estudiantes que tengan interés en entrar a estudiar una carrera de música. ¿Cuáles son las implicancias de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría saber la visión, cómo ven ustedes a futuro en nuestro país la proyección musical, considerando este aspecto tan importante, ¿no? Que ha sido un remesón para todo el mundo, ¿no? De la pandemia. Se pueden, como ven ustedes, las presentaciones en público a futuro, va a existir esa área, se va a derrumbar esa área, etcétera. Yo pienso que son temas que a cualquier estudiante que quiera estudiar música le interesaría saber, ¿no? Y a mí también me interesa en particular porque yo vengo saliendo de mis vacaciones de música de casi 10 años. Durante todos estos 10 años estuve mucho más dedicado al coaching y a otro tipo de cosas, al desarrollo estratégico y organizacional. Y si bien la guitarra no estuvo durmiendo, estuvo en una especie como de... Sí, la música no estuvo durmiendo, pero estuvo la guitarra en sueño. Entonces yo voy a aprovechar de nutrirme de ustedes, si me lo permiten. Me pusiste muy serio ya. Mucho. ¿Viste? Que soy serio. Soy institucional. Lo que pasa es que el tema que tú presentaste, queridísimo Fernando, es bastante complicado ya. Al tiro cuando tú dijiste el futuro, a mí me dio ganas de cerrar el computador. Claro, irnos a negro, al tiro. Claro. Humor músico. Claro. Sí, pero por otro lado, por otra parte, yo pienso que hay una cierta ventaja con la que contamos nosotros que no contaban las generaciones antiguas, y es todo el aumento tecnológico que se ha producido en estos últimos años. De hecho, el hecho de que nosotros nos estemos comunicando de esta manera antiguamente no se podía hacer, ¿no? Y esta herramienta tan interesante, yo pienso que ofrece nuevas perspectivas laborales para los futuros músicos, los músicos del futuro, ¿no? Por ejemplo, a través de este sistema computacional se puede tener conexión con otros países, con otras instituciones, con otros músicos. El día de hoy es posible hacer música en la casa a través del empleo de software y de elementos que vayan configurando un pequeño estudio de grabación, un home studio que se le llama, ¿cierto? Y que implican una inversión no mayor a comprar un auto, cosa que no es imposible para muchas familias, ¿no? Si ustedes más o menos sacan un cálculo del precio del valor de un auto mediano, puede ser más o menos equivalente al precio de un home studio.
en donde a través del empleo de estos software tú puedes hacer tu propia música, interpretar la música de otros y llevarla a las redes sociales, hacerte conocido a través de estos sistemas y poder avanzar en el área profesional musical, cosa que no se podía hacer, no sé, 10 años atrás. Hace 10 años atrás era prácticamente imposible, hace 20 años no existía. Y cuando nosotros éramos jóvenes era simplemente ciencia ficción. Entonces pienso que todas estas herramientas son importantes y sería interesante saber cómo lo ven ustedes. Yo lo veo bien en ese sentido a futuro, ¿no? Que existe esta posibilidad de difusión de lo que uno haga. Mira, ayer conversábamos un poco de eso, y cómo esto ha cambiado de manera acelerada, pero también, también ha contribuido un poco a la autonomía de uno como músico y a tener como un mayor espectro en su quehacer, en las áreas de desempeño en las cuales uno pudiese desenvolverse. No obstante, a mí me llamó mucho la atención lo que me comentaste ayer y ojalá lo pudiésemos tomar de nuevo, porque, claro, están estas herramientas. La tecnología y las posibilidades de estas horas nos acompañan. Pero hay algo que es constante, creo yo, y es la capacidad de autogestionarse a través de estas distintas áreas. Tuviste el ejemplo del edificio, ¿te acuerdas? Yo Sí, pues, me dedico a otra cosa, sé que voy a llegar a un lugar que tenga una cierta estructura, etcétera, pero no ocurre lo mismo con los músicos o en el arte en general, pero en este caso estamos hablando de la música y de los músicos. bueno, es que ese es un problema, digamos, que no tiene relación, como bien tú dices, con la tecnología actual, sino que nosotros, en realidad, si lo vemos como pueblo chileno, ¿no? Nosotros en Chile, la mayoría de los estudiantes que salen de del colegio y que pretenden estudiar alguna carrera a nivel superior, están acostumbrados, tienen una cierta costumbre que les ha dado los 12 años de paso por el colegio, ¿no? Y la costumbre es que si yo hago lo que el profesor me dice, a mí me va a ir bien, voy a sacar buenas calificaciones. Si entro a la universidad y hago lo que el profesor me dice, me va a ir bien, porque voy a obtener buenas calificaciones. Si voy al mundo del trabajo, hablemos en el mundo del trabajo laboral, en el área de la medicina, de la arquitectura y de las carreras tradicionales, si yo hago lo que me dice mi jefe, me va a ir bien y voy a recibir un sueldo a final de mes que me va a permitir mantener una familia. Si yo soy músico profesional, ese jefe ya no existe, no está presente. Mi jefe soy yo. Por lo tanto, yo tengo que buscar el sistema, cómo hago yo para obtener el beneficio económico que me va a permitir mantener a mi familia. Y ese es un planteamiento que no se hace en otros estudios universitarios, porque si yo soy médico voy a entrar a un hospital, y en el hospital voy a recibir un sueldo a final de mes, sí o sí, con una labor que está muy clara. Aquí ese edificio, digamos, que es el hospital, que es un edificio físico que se puede tocar, en el mundo de la música no existe. No existe cuando yo me titulo un edificio de música donde voy a entrar y al final de mes voy a recibir un cheque. Eso no va a pasar. Entonces yo tengo que formarme eso, y es una formación para la cual no se recibe educación ni en el colegio ni en la universidad. La autogestión en el campo de la música es imprescindible. Ahora, sí, por favor. Mira, yo lo veo también, lo que tú estás, me parece súper acertada tu explicación y argumento. Pero por otro lado, yo veo que nos quedó grande o queda grande, estoy hablando del arte en general, de la música en este caso, tantos años de estar en una educación muy acotada, ¿no es cierto?, dirigida por el profesor, hace que cuando estemos en libertad, porque cuando salimos del colegio y todo eso, debemos hacernos responsables por nosotros mismos. Y yo creo que, voy a ser un poco brutal en esto, pero yo creo que un porcentaje mayor de los estudiantes que quieren estudiar música o arte en general, es como si lo hubiesen tenido amarrado mentalmente. ¿Ya? Entonces, no son capaces de hacerse responsables, y eso se nota en la disciplina,
se nota cuando entran a estudiar música, que siempre lo he dicho, el arte es una de las profesiones que donde tú puedes ser realmente honesto con todo. Tú cuando te subes arriba a un escenario, nadie te sopla. Cuando estás estudiando, tampoco, o cuando tienes que dar un examen, una prueba, nadie te sopla, no hay torpedo, no hay nada. Es decir, estás tú contigo mismo y toda la información que has recibido. Entonces, eso ya es una gran responsabilidad y yo creo que no estamos preparados de acuerdo a nuestra mentalidad. Pienso que no estamos preparados en su mayoría. Me tocó vivirlo por 26 años en ciertas partes. Y los estudiantes se desorientan. Es decir, es como, pucha, voy a tener que seguir estudiando si yo quería hacer esto porque me gusta, y no importa que duerma debajo del mapocho, que no tenga pega, porque es lo que me gusta. Entonces cuesta mucho, es una cuestión tal vez de madurez, de idiosincrasia, de a lo mejor la educación, como tú dices, 12 años de educación dirigida y no siempre muy buena, ¿no es cierto? Yo creo que la parte estructural, sobre todo en el arte, en cómo se manejan los colegios más vulnerables, no te dan la pauta como para que tú después te hagas responsable y necesites pensar de cierta forma a mediano y largo plazo. Porque en la música hay mucha práctica. Y además que todos le quieren hacer el quite a la matemática y todo eso, a asignaturas que costó mucho. Generalmente a nosotros los músicos, a mí, muy bien, en matemáticas. Pero se dan cuenta que tienen que pensar más. La armonía, la teoría, es decir, ya el hecho de estudiar composición, estudiar un instrumento, tiene que estar en forma integral, todo tu sentido en forma integral. Cuando en otras carreras convencionales tú aplicas en cierto sentido nada más tu argumentación, tu información, o lo que hayas aprendiendo. Entonces, eso yo lo veo complicado. Y eso se demuestra por la mucha deserción que hay. Mucha deserción. Es decir, justamente porque un músico tiene que practicar mucho más de lo que ha practicado toda su vida, en toda su enseñanza. Y cuando se encuentra con ese escenario, yo creo que ahí se cuestiona todo, se cuestiona mucho. Entonces, él espera nuevamente que lo lleven de la mano, que uno sea paternalista. Lo que tú estabas contando hace un rato fuera de cámara, que, mucho profesor, tenía que entregar el trabajo en septiembre, pero usted podría aceptármelo ahora. Es decir, ¿te das cuenta? Esas son cosas, pero eso ni siquiera es culpa del cabro. Yo creo que es una cuestión estructural. La educación está en otro sentido. Acá yo creo que realmente nunca se le ha dado la importancia real al hecho de ser músico, a la educación musical, a la educación en el arte. Es decir, todo siempre ha sido dirigido como a capitalizar para que tú no te mueras de hambre el día de mañana. Entonces, eso es difícil y un gran trabajo de las instituciones que enseñan música, inculcar eso. Es decir, yo creo que por ahí, no sé qué pensar. A ver, sí. Pero no, yo lo complementaría con algo que estoy pensando, algo que conversamos ayer con Fernando, que justamente tiene que ver con, primero, con esto que tú mencionabas de cuando tú llegas con una expectativa y te encuentras con otra cosa. Sí. Me refiero cuando uno llega como estudiante, como iniciándose a lo institucional. Y por otro lado, con las motivaciones, porque de pronto hay diferentes naturalezas de motivaciones, porque te encontré con personas que tienen motivaciones orientadas más bien hacia lo externo, entonces claro, lo que quieren es, a través de la música, como un vehículo, quizás obtener validación, reconocimiento, luces, la aprobación de los demás, y es rico porque el aplauso es bacán, pues, o sea, es rico. ¿Okay? Pero por otro lado, mira, finalmente terminamos nosotros teniendo más ruidos que tú, ¿eh?
Vamos a pensar que no tanto. Vamos a pensar que van a durar poco. Ya. Pero por otro lado, lo que yo noté durante toda esta cantidad X de años haciendo clases, por lo menos 20, es que los niños que tenían más, su motivación era más bien orientada hacia lo interno, o sea, disfrutaban de estar con su instrumento solo en la pieza y la pasaban chancho tanto o más aún que estar en un escenario. Tú, ¿cachai? Que eran los que tenían mayores posibilidades de perdurar en un proceso que de pronto no estaba exento de dificultades, más bien todo lo contrario. Entonces se derrumbaban con menos facilidad. Estaban orientados porque lo que los motiva es esa experiencia con la música, la experiencia con el instrumento. ¿Sí? Para mí, por lo menos, esos dos aspectos fueron muy significativos a la hora de ver la diferencia, cómo orientar los procesos. Mira, yo pienso que existe todavía una... Bueno, el alumno que quiere entrar a estudiar música se enfrenta a varias dificultades que desconoce. Una de ellas sería que existen muchos estudiantes que piensan erróneamente o que tienen una confusión entre lo que es la academia y lo que es la institución a nivel superior. En la academia, llamémosle la academia de barrio, el estudiante que entra a estudiar música en una academia de barrio le dice al profesor qué quiere aprender. Entonces, yo quiero estudiar heavy metal y el profesor le enseña heavy metal. Yo quiero estudiar, no sé, otra cosa, piano clásico, y el profesor le enseña piano clásico. Así funciona la educación a nivel de academia. Perdón, disculpa, yo entiendo y conversábamos ayer que está bien porque esa es prerrogativa de cada persona. O sea, por supuesto que está bien, yo no estoy haciendo una crítica a la academia, al contrario, eso está muy bien. Lo que pasa es que la educación superior no funciona así, o sea, la educación superior no es a gusto del cliente. Entonces, cuando entra un estudiante a la educación superior, muchas veces, producto de esta confusión, cree que el profesor le va a enseñar lo que él quiere y se encuentra con una barrera cuando el profesor le empieza a enseñar un montón de cosas que a él no le interesan porque no es lo que él espera. Entonces, después de cierto tiempo, se confunde, a veces se van, a veces dejan los estudios, porque en realidad estaban confundidos, ellos esperaban otra cosa. Ese es un problema grave que se produce mucho. Y el otro problema que se produce mucho es que la preparación musical en el colegio es nula, prácticamente cero. O sea, la clase de música muchas veces consiste en cantar e incluso en bailar los bailes folclóricos de nuestro país, de diferentes regiones, pero no en lo que son las clases duras de música, las notas musicales, la armonía, la teoría. No se habla de ese tema. Entonces, cuando entran al primer año, se encuentran con un idioma que nunca han conocido, como lo que conversábamos ayer, ¿no? Un estudiante que entra a estudiar ingeniería en cualquier cosa ya tuvo 12 años de preparación de matemáticas en el colegio. Un estudiante que entra a estudiar música al primer año no tuvo nada de preparación, pero en 4 años, se supone que es lo que duran las licenciaturas normalmente en la educación superior, en ese lapso de tiempo tiene que lograr el mismo nivel que el que estudia licenciatura en matemáticas, y eso es absurdo, porque le faltan 12 años de preparación, pero la educación superior exige el mismo nivel. Entonces, estas dos cosas combinadas hacen que muchos estudiantes se frustren porque no han tenido la preparación previa, por una parte, y por otro lado, ellos creen otra cosa, creen que el profesor les va a enseñar aquello que a ellos les interesa aprender. La combinación muchas veces es nefasta para el estudiante. ¿Cómo fue tu experiencia en Alemania? Porque tú estuviste muchos años allá. Fue interesante porque te voy a sacar a colación, porque el poder tener otra experiencia también te brinda diferentes referencias, porque te puedes referenciar. Bueno, claro, en realidad yo no compararía en ningún caso a Alemania con Latinoamérica, porque son mentalidades distintas, son distintas formas de pensar. También hay un asunto económico que es muy diferente, ¿cierto? Alemania es un país que tiene mucho dinero en el ámbito de la educación. De hecho, la educación es gratuita. Yo nunca pagué nada por estudiar en Alemania, ni un peso, nunca. Pero lo que se entiende por educación gratuita es diferente. Aquí en Chile entendemos por educación gratuita que si una carrera tiene 250 alumnos, los 250 estudiantes deben estudiar gratis.
Eso es lo que esperamos nosotros, ¿no? Como latinoamericanos, eso es lo que quisiéramos. Pero, supongamos, en Alemania esa mentalidad no existe, porque como la educación es gratis, eso implica que la cantidad de alumnos va a quedar reducida a un máximo de 50 personas por carrera, que es aquello que el Estado puede subvencionar sin mayor problema. Lo que implica que la cantidad de alumnos que se va a presentar a la prueba de admisión pueden ser 200, 300, 400 personas, pero la prueba de admisión es simplemente satánica, ¿no? Entonces, de esas 500 personas que se presentan en un lapso de 3 semanas de pruebas de admisión para todos los instrumentos, y estamos hablando de la orquesta Big Band, ¿no? Eso significa para trompeta, saxofón, todos los tipos de saxofones, para batería, bajo, guitarra, piano, canto. De esas 400 o 500 personas que se presenten, van a quedar tal vez 10 o 12, y no van a quedar más, porque el gobierno no puede subvencionar a más estudiantes. Y el mismo estudiantado lo entiende así, y nadie se queja. Por lo tanto, los estudiantes que entran a primer año ya tocan, ya leen, ya saben mucho de música, no llegan de primer año. Y para ellos sería absurdo presentarse a estudiar sin saber nada de música, sin tener conocimientos musicales. Entonces son realidades que no se pueden comparar con Chile o con Latinoamérica, porque aquí la mentalidad es distinta, la economía es diferente, los objetivos, por lo tanto, cambian en ese sentido, ¿no? Aquí los estudiantes, nuestros estudiantes, no aprenden en el colegio lo esencial. Por lo tanto, la educación superior a nivel de música tiene que ofrecerles esa posibilidad, ¿no? Que el estudiante entre desde cero, o haciendo una prueba de admisión ya que no sea tan exigente. Eso nos obliga a nosotros a hacer programas de estudio que son completamente distintos a los programas alemanes, muy diferentes. Otra cosa. Ahora, hay una para destacar. Fernando es uno de los pocos, yo creo que 2 o 3 que han dado la prueba en Alemania, en Hannover, donde fuiste a estudiar, y que de esos tantos alumnos quedaste tú de acá, es decir, es un tremendo logro. Así que para destacar lo que ha hecho Fernando. Sí. Bueno, yo preparé la prueba de admisión, que eran 3 temas. Esos 3 temas, esas 3 obras, las preparé todos los días durante un año. Esa fue la única fórmula que empleé antes de irme a dar la prueba de admisión. Entonces, cuando llegué a dar la prueba de admisión, ya soñaba las obras, ¿no? Las podía tocar en sueño. Y pienso que eso me ayudó mucho. ¿De cuánto quedaste? ¿Cuánto quedan nomás? ¿50? ¿De cuánto? A ver, en esa época quedamos 2 guitarristas. Pero fueron 2 días de prueba de admisión. Los 2 guitarristas eran no 2 chilenos. No, quedó un compañero alemán y quedé yo también. Pero la prueba de admisión se presentaron chinos, rusos, polacos, franceses, alemanes, italianos, españoles. Porque la educación es gratis. Entonces todos quieren irse a estudiar allá porque es gratis. Obvio. Bueno, eso es una cosa que casi nadie sabe de Fernando, es buena destacarla. Es decir, abrió un camino porque después de ti vinieron un par más. Claro, después fueron otros amigos que incluso fueron a vivir a mi casa, donde yo vivía ya, en mi residencia, y ahí entre todos hacíamos patria, ¿no? Uno de ellos se tituló también. Así es que, no, bien, muy entretenido. Felicitaciones. Pero la mentalidad es otra, es el campo, la forma de pensar la música es distinta, es diferente a Chile, entonces es muy distinto de comparar. ¿Y por qué tu mentalidad, siendo chileno, viviendo acá, no de la Plaza Italia de para arriba, ni nada, sino que, ¿ya? Aperrado. ¿Por qué es tanta la diferencia entre tú y muchos estudiantes, que yo también he visto como profesor, que también son contados con los dedos de mi mano, de una mano de los estudiantes parecido a lo que tú hiciste, parecido, pero aquí en Chile? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo tú pensaste, llegaste, te preparaste, y otros tipos que acá, teniendo la misma educación, porque educación del liceo, colegios por número, ¿dónde radica cuando tú te desvías de eso?
Bueno, en realidad no te sabría mucho responder esa pregunta porque diferencia no hay. O sea, yo no tenía más plata, ni tampoco mis papás no podían financiar estudios en el extranjero, nada de eso. Yo simplemente, yo pienso que tiene mucho que ver con el acceso a la información. En esa época, hace tantos años atrás, cuando yo era estudiante, yo tuve acceso a la información porque un amigo, pianista, Jack Ammon, Ya, eh, que era ya era tocaba muy bien, era estudiante en el conservatorio, en esa época éramos compañeros, yo también estudiaba en el conservatorio, licenciatura, y él me invitó a Alemania, ¿no? Me invitó a estudiar allá porque él conocía una escuela, una universidad donde se enseñaba música. Y gracias a eso es que yo pude viajar y viví con él un buen tiempo, ¿no? Pero yo tuve acceso a esa información de que existía en Alemania carreras de música y que eran gratuitas. Y yo pienso que el día de hoy, muchos estudiantes, a la fecha de hoy, no saben esta información, ¿no? Yo pienso que los estudiantes chilenos que salen de cuarto año de colegio, todos piensan que sería interesante estudiar en el extranjero, pero es muy caro. Entonces, si voy a Estados Unidos, tengo que pagar mucho dinero. Si tengo que ir a otros países, probablemente también. Y no tienen la información de que en Alemania se puede estudiar gratis. Hasta el día de hoy sigue siendo gratis. El problema es la prueba de admisión. Pero ahí yo quiero aportar algo. Es decir, discrepo un poco ahora contigo, porque muchos ya tienen esa información. Lo que no tienen es la mentalidad, que yo a eso iba contigo, Fernando. ¿Por qué tú y otro más que lo vamos a mencionar, Nelson, por qué se prepararon o venían con esa mentalidad de estudiar tanto para poder alcanzar un nivel en que pudieran llegar a optar a una universidad tan exigente en Alemania? Es decir, ¿por qué? Es decir, ese es el cuento. No hablo de información, hablo de que tú en el momento que Jack, dicho sea de paso, un excelente concertista en piano, ¿por qué, más allá de tu querer estudiar allá, cómo te preparaste antes? Porque tú ya venías del conservatorio, estudiando licenciatura y todo eso, ¿no es cierto? ¿Cuál era tu... ¿Querías estudiar música, querías ser músico? Pero, ¿qué te llevó a prepararte tanto? Bueno, el deseo de aprender música. Tuve buenos maestros aquí en Chile, yo también tengo que decirlo, fui muchos años alumno de Vladimir, ¿no? Entonces Vladimir me enseñó todo lo necesario como para poder rendir una prueba de admisión en Alemania de manera exitosa, porque gracias a ese entrenamiento yo me pude preparar durante ese año de trabajo para preparar la prueba de admisión tal cual como debía ser. Claro que me había enterado ya cuáles eran las exigencias de la prueba, cuáles eran qué era lo que había que hacer, ¿no? Y gracias a eso pude rendir la prueba de una manera exitosa. Pero se necesita una preparación, se necesita un maestro. Es muy, muy difícil hoy en día llegar a un buen nivel en el campo musical de manera intuitiva o siendo completamente sin educación, ¿no? Hay ciertas áreas donde yo pienso que todavía es así, pero no en todas las áreas. Generalmente en el área de la música es imprescindible tener una instrucción de buena calidad, pasar por una institución en donde realmente te enseñen bien y además ser un estudiante empilado. O sea, generalmente el estudiante que es busquilla, que no se queda tan solo con lo que le enseñan en la universidad o en la institución, el profesor que es el estudiante, que es hinchador, ¿cierto? Que le pregunta al profesor y otra pregunta y está siempre encima, arriba de la pelota. Obviamente esas son las personas que llegan a avanzar y a destacarse en el mundo de la música. Eso es lógico, no solo en el mundo de la música, ¿no? En todas las demás áreas también. Entonces yo veo primero que tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con una estructura de personalidad determinada. Por eso es fundamental. La resiliencia, que creo que no lo hemos tocado mucho por acá, es fundamental, porque esta cuestión está llena de golpes, patadas en el poto, si me permiten, no me van a censurar, y de pronto mucha frustración y la capacidad de poder armarte nuevamente y seguir adelante
insisto, porque tu motivación está más orientada hacia lo interno que hacia lo externo, yo creo que es fundamental. Entonces a mí me parece que son varias cosas, son varios factores que confluyen que finalmente hacen una fórmula determinada. Entonces ahí tú decís, ya, listo. Se juntan Sí, estos, es por eso que a lo mejor tiene esta posibilidad otro. Ahora, una pregunta... En general, tal vez podríamos diferenciar entre distintos tipos de estudiantes, ¿no? Existe un estudiante, y yo lo puedo decir porque soy profesor, he hecho clases en muchas instituciones, entonces existe un cierto tipo de estudiante que entra a la educación superior y, digámoslo así, se sienta en un sillón y le dice al profesor, hazme un músico, hazme tocar, haz que yo triunfe. Y le entrega la responsabilidad al profesor. El profesor tiene que ver cómo lo hace, ¿no? Y el estudiante pasa de curso y pasa de curso, pero siempre con esa actitud, ¿no? Con la actitud de, haz tú que yo funcione, hazme funcionar. Cuando ese estudiante tiene malas calificaciones, su mentalidad no es, he tenido una mala calificación, por lo tanto me voy a esforzar para que en la próxima prueba me vaya mejor. No. La mentalidad de ese estudiante es, he tenido una mala calificación. ¿En qué otra institución me pueden aceptar? De tal manera de que no, en esa otra institución yo no repita y pase de curso con el mismo esfuerzo, porque yo no me voy a esforzar más. Y existe otro tipo de estudiante que es exactamente al revés de este, ¿no? Que es aquel que le exige al profesor, profesor, enséñame esto otro. Usted me dijo que esta era la fórmula, pero yo vi en internet que existe esta otra opción. ¿Qué le parece a usted esta opción? Hágame un comentario al respecto, que es el alumno ideal, ¿no? Que todos los profesores esperamos que se dé en el aula, pero ocurre muy pocas veces. Que el estudiante preguntón, el estudiante busquilla, que realmente sabe, que se interese, que pregunta, es el que va a llegar más lejos. Lamentablemente, el día de hoy existen muchos estudiantes que pertenecen a la otra área, ¿no? Oye, ¿y ustedes creen que esto que acabas de mencionar, a ti te parece, o a ti, Vladimir, que esto siempre ha sido así, o les da la impresión de que esto ha cambiado con el tiempo? Yo creo que ha cambiado. Sí, ha cambiado. Es decir, cuando yo estuve en el conservatorio, tenían compañeros que tenían como el pensamiento parecido al mío. Es decir, yo conocí muy buenos músicos. El respeto que deberíamos aprender de muchas culturas ajenas a esto. El respeto por el profesor. El respeto por lo que tú puedes aprender de tu maestro. Es decir, no me refiero a un sometimiento. Yo me someto a lo que dice el profesor y no pienso. No, sino que me refiero a apreciar la crítica, todos los comentarios, la información que te puede pasar el maestro, en este caso el profesor. Y a eso complementarlo, como decía Fernando. Ese respeto ya no lo veo. Y justamente lo vi en los pocos alumnos que yo empecé a tener en parte donde yo puedo enseñar el instrumento de forma integral también. Eso no se puede hacer una separación. Si tú formas a un músico, tiene que ir las dos partes, la parte personal y la otra parte, en el instrumento principal, generalmente. Entonces, eso ya yo lo dejé de ver, lo dejé de decir. Hoy en día me encuentro con estudiantes que salen en diciembre de música. Tú sabes que la práctica aquí no es todo, parte un 80% y retoman el instrumento en marzo. Entonces tú llega mayo para recién tener el nivel, entonces se te acorta todo el año. Tienes como para pasar la información, entonces, de mayo a diciembre. O otro estudiante que están muy estresados, no pueden estudiar más de 2 horas porque lo avalan, porque yo asistía a algunas acreditaciones. Hasta eso está poco claro, porque los padres acreditadores
no, bueno, a esta altura, lo puedo decir, sí, libremente, creo que no están preparados para acreditar instituciones de arte, sobre todo de música. Porque no hay formación no se ha formado como músicos, sobre todo en la música popular, tal vez en el área clásica lo pueden hacer, pero no en el área popular, que es otro mundo totalmente diferente. Entonces, nos miden o miden con la misma vara cuando miden a una facultad de medicina, de ingeniería, de derecho, arquitectura o todo eso. Es decir, el estudiante tiene que tener sus horas de descanso, no puede estudiar más allá de 2 o 3 horas, porque tiene que comer, porque tiene que dormir bien, sus 8 horas. Es decir, entonces, no voy a decir más, pero ¿qué ejemplo? ¿Hacia dónde te están induciendo para que tú puedas manifestar en los papeles, en los informes que tienes que dar, que sí, efectivamente el alumno no estudia más de 3 horas diarias, 4 horas, porque se le toman los tiempos de locomoción, se le toman los tiempos de cuánto llega a su casa, la hora de descanso? Eso, yo en todos los profesores que tuve que fueron maestros, realmente maestros en el Conservatorio de la Chile. Eso no estudias, ni siquiera con hora. Es decir, tú ves la biografía de Claudio Arrau, y no voy a llegar a otro sistema, ves la biografía de Frank Gambale, de Scott Henderson, o ni siquiera eso, tú ves la biografía de Ciro Vega, que esperamos que lo tengamos por acá, un músico destacado, es decir, el chileno. Tú para poder ejercer esta profesión tienes que estar muy preparado, muy preparado. Es decir, acá no existen las horas, es como, no está esa forma de medir el tiempo lineal. Tú lo mides por la preparación que tienes para cumplir un objetivo determinado. Si te piden, por ejemplo, Claudio Arrau tiene que preparar un concierto, bueno, se lo sabía todo de memoria, de todo fue todo. Acá, la analogía es que llegan y te dicen, mira, en 3 días más tienes que aprenderte de memoria, 14 boleros. Por ejemplo, voy a tocar con un bolerista chileno, etc. Entonces, porque no puede existir partitura arriba del escenario, porque eso ya no está bien. Entonces, te lo tienes que aprender de memoria y tienes 3, 4 días. Y olvídate, por ejemplo, estoy poniendo, olvídate solo de los boleros. Es decir, solo los boleros. Es decir, el tipo en 4 días tiene que aprenderse, es decir, solos que van negra igual 140, 160, cuartina. Es decir, si toca con mucho ligado, ya ahí no existen los ligados, existe otro tipo de articulación. Es decir, tienes que estar preparado, porque esa es tu vida. Es decir, tienes que estar preparado para eso y por eso tienes que tener toda una formación. O te dicen, mira, hay que hacer unos covers de Michael Jackson, y tienes que saber que son igual, y los sonidos, hoy en día los sonidos igual. Pues, entonces, ¿cuánto crees tú que te demorarías en estar preparado de esa forma como para poder cumplir todos esos objetivos? Yo lo comparo con la música clásica igual, porque si tú no estudias una cantidad determinada, ni siquiera horas, porque yo les dijera cuántas horas han estudiado ciertos alumnos, o tú mismo, Fernando, tú, Jorge, bueno, es decir, para poder llegar y cumplir un objetivo, ¿no es cierto? Es decir, hoy en día eso no se ve, volviendo a la pregunta y a la respuesta. Es decir, no lo veo, porque las mismas instituciones te dan todas esas facilidades. Usted está estresado, ya tómese una semana cada mes. Usted está estresado, ya no puede estudiar más de 3 horas diarias, 4 horas, porque si no, eso le va a producir estrés. Entonces, no sé si será contraproducente o no.
a lo mejor uno tendría que elegir, quiero ser un tipo, me dedico a otra cosa, mejor. Disculpen lo brutal, pero es así. Si no, para eso está la academia. Pero fíjate que hay algo, para complementar lo que, si me permites, algo que dijo, una palabra o una frase que mencionó Fernando que me parece que es clave. Y es la distinción en cuando entre ir a una instancia en donde me voy a preparar, vamos a decir, me voy a preparar para desenvolverme con un estándar determinado, con un alto estándar, porque esta cosa es como ser atleta de alto rendimiento, pero también va a depender de la opción que cada persona tome, me parece que son todas respetables. O bien, me voy a ir por otro camino, que puede ser igualmente válido, en donde voy a estudiar de tal forma, no voy a fijarme un estándar de exigencia determinado, entonces voy a hacerlo a mi medida. ¿Te fijas? Le hace en una academia, le hace con un profe, o le hace solo, no sé, da igual, porque ojo, hay personas que son autodidactas que se han pero pelado tocando y al final han llegado igual a un estándar altísimo. Pero ¿cuál es el punto en común? Es la dedicación. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo de haber durante muchos años vivido en una especie de espacio sin tiempo. Como que no había tiempo, era como vivía así como entre zombies, no zombificado, pero era como una especie de trance constante porque no lograba medir las cosas en tiempo. Sí, tenía que medirme porque tenía mucha carga, tenía muchas cosas que aprender en tiempo bastante limitado, entonces andaba con un timer y decía, ya tengo que estudiar técnica tanto rato y después tengo que estudiar, pero era como si estuviese dentro de una lavadora, no sé si me explico. Sí. Ahora, el tema, dos cosas cortas, es, en este afán de estandarizar la educación, por lo menos la educación superior, y hacerla a la medida del cliente, creo que hay cosas que se han perdido. Porque tú dijiste cliente. Y claro, existe la premisa de que el cliente tiene la razón. ¿Cierto? Mira, lo voy a extrapolar. Tuve la suerte, la dicha de estudiar arquitectura muchos años. No terminé, ¿te acordás? No terminé. Tú también te acordás, pues entonces, 800.000 años. ¿Te acordás? Porque me fui a Estados Unidos a estudiar música. Pero durante todos los años que estuve estudiando arquitectura, y que afortunadamente me fue bien, pues también tengo que reconocerme que me fue bien porque estudié harto, nosotros le llamábamos arquitortura. Porque era exactamente igual en ese tiempo, me acuerdo el estándar, era heavy. Teníamos que estudiar de verdad, no teníamos domingo, no teníamos festivo, no teníamos nada, era como que la misma cosa, esta especie como estar dentro de una juguera o una lavadora sin tiempo, sin espacio, y también por eso los filtros eran altos, o sea, había gente que tenía mucho, por ahora voy a usar la palabra talento, mucho talento, tenía muchas facilidades, pero quedaba tirado en el camino porque no se la podía, porque psíquicamente no se la podía. Siento que eso me sirvió porque después cuando me dediqué 100% a la música, me fui afuera a estudiar música, el contraste no fue tan grande, ¿entendí? Fue como un tránsito más o menos natural, pasé de una licuadora a otra licuadora. Entonces, quizás, digo yo, quizás, tengo que hacerme responsable de mis palabras, quizás ahora como que hay que mantener al cliente satisfecho. El estudiante es un cliente, por supuesto, en ciertos aspectos quizás del trato comercial es un cliente, creo yo, y eso es una realidad, pero el marco de relación que se establece no debiese ser aquel en el cual yo como cliente tengo la razón, porque yo no tengo idea, o sea, no debo ser yo quien fija el estándar. Es la institución, con todo el trabajo y con toda su tradición que tiene detrás, con todo su conocimiento, el que tiene que fijar el estándar, para lograr, en forma clara, llegar a cierto determinado punto. Por otro lado, cuando se estandarizan las carreras, las carreras de música, es interesante porque hemos sido testigos en ese sentido, se referencian como con otras carreras, sobre todo de pizarrón. Y no es lo mismo, no es igual, porque la naturaleza de lo que me estoy dedicando es distinta.
es diferente, no, creo que no se puede comparar. Y ahí creo yo que es donde empieza a bajar quizá este nivel o empieza a variar. No, pienso yo. Mira, realmente yo pienso que la acreditación universitaria, que en líneas generales creo que es muy buena, creo que está muy bien que se haga, creo que ha perjudicado a muchas escuelas y universidades en donde se imparte arte o música, principalmente en el aspecto que se refiere a el egreso. Porque respecto del egreso hay ciertos cánones que exige la acreditación universitaria en cuanto a la cantidad de alumnos que ingresan en relación a la cantidad de alumnos que egresan. Lo ideal es que si ingresan 100 estudiantes, se titulen los 100 estudiantes que ingresaron en esa carrera. Y en el campo de las artes eso no ocurre de manera natural. De manera natural los estudiantes van saliéndose por distintos motivos y principalmente con lo que ya hemos conversado. Algunos se dan cuenta que no era lo que querían, otros se dan cuenta que en realidad querían ser famosos, por poner un ejemplo, lo cual está muy bien, querer ser famoso está muy bien, nada en contra de eso, pero la universidad o la institución superior tal vez no es el camino. O sea, se puede llegar a ser muy famoso en el área de la música sin tener necesariamente que pasar por una entidad de educación superior. Entonces, cuando los estudiantes se dan cuenta de esto, se van saliendo y se van apartando del camino, y se titulan finalmente muy pocos, o sea, la pirámide tiene un punto muy estrecho, ¿no? Y la acreditación amenaza a estas carreras de que van a cerrar los cupos o van a cerrar la carrera porque la cantidad de titulados es muy poca en relación a la cantidad de ingresos. Y eso obliga prácticamente, aunque no está escrito en ninguna parte, pero obliga a la institución a bajar el nivel, de tal manera que los estudiantes tengan buenas notas, que les vaya bien, que no se enoje el, entre comillas, cliente, y se mantenga hasta el final de la carrera. Pero ¿eso qué implica? Implica a la larga, con el paso de los años y los más años, que el nivel de los titulados en la educación superior de música es cada vez menor. Es cada vez como un peldaño menor al año anterior. Y en muchas instituciones, nosotros podemos ver que la calidad de los titulados el día de hoy en el campo de la música es inferior que hace 20 años atrás, o que hace 15 años atrás, cuando este problema de la acreditación no era tan fuerte como el día de hoy. Bueno, ese, entre paréntesis, es otro de los motivos por los cuales ITEM decidió no acceder a la acreditación, para no someterse, para no tener que verse obligado a este sometimiento de reglamento, de tal manera que los que se titulen de esta institución sean los que realmente lograron pasar el nivel necesario. Yo pienso que eso es bueno, desde un punto de vista musical. Es muy malo desde el punto de vista económico, está más que claro, ¿no? Pero ese es un problema de nuestro director. Si nuestro director decidió tomar esa decisión, ya... Yo soy profesor. No se por vacuna. Pero es súper interesante lo que acabas de comentar, porque finalmente refleja una mirada respecto a la música, refleja también una mirada respecto a la educación, y detrás, creo yo, hay una base ética. Exacto, y esa es la idea, ¿no? Pero bueno, lo hemos conversado ampliamente. El espíritu, en realidad, bueno, a esta altura, como dije, de la vida, sí, nosotros no podemos no hacernos responsables de no darle todas las herramientas a los futuros profesionales que se titulen, se certifiquen. Sí, no podría, aunque realmente viviera con el puro sueldo de la jubilación, 180 algo por ahí. Claro, no podría hacerlo. Es decir, yo creo que todo docente debería tener eso, o alguien que tuviera la oportunidad de dirigir y dar ciertas directrices. Nunca deberíamos de apartarnos de hacernos responsables también.
porque yo veo lo que dice Fernando para complementarlo, y tú igual, Jorge, que cuando ya la institución ve que empiezan muchos a retirarse, cambian las reglas del juego y ya se olvidan y no se hacen responsables de guiar y qué va a pasar con el alumno el día de mañana. Entonces, invierten. Al principio he conocido instituciones que partieron con ese espíritu, pero después invierten en el asunto. Es decir, no, debemos preocuparnos por lo que va a hacer del estudiante el día de mañana, un seguimiento, por lo tanto, los programas y todo eso, aunque les duela, va a haber que hacer un filtro, sí o sí, o si no, no podemos hacernos responsables que el alumno el día de mañana no tenga las herramientas necesarias, y si no, que se vaya antes, es decir, que en un segundo año todavía tiene tiempo como para enmendar el rumbo. Hoy en día lo he visto que han cambiado, es decir, ya ese predicamento ya no se pone en funcionamiento, es decir, no, le paso la responsabilidad al estudiante. Todos los que quieren estudiar, aunque el día de mañana, vengan nomás, es decir, bajemos los programas, como dice Fernando, es decir, pongámoslos más light, ¿cierto? Que sepan lo necesario, ¿ya? Pero que logren pasar, y si no, le damos la oportunidad para que logren pasar, y después le damos la otra oportunidad para que logren pasar. Entonces, al final, se está contribuyendo, es todo un círculo, es todo un encadenamiento de acontecimientos, de que al final ya todo se desliga de la responsabilidad, porque a la vez el alumno va a decir, no, pero yo tampoco soy responsable, porque no me exigieron, permitieron que yo pasara, y todo eso, y tú demás sabes, Fernando, por el magíster que estudiaste, que hay muchos que ni siquiera, es decir, no habrían logrado siquiera llegar a eso. Entonces yo pienso que en ITEM, es decir, ese es el primer espíritu. Es decir, si no podemos llegar más allá, porque ya no hay más mentalidades que quieran tener la convicción y el deseo de llegar a ser artista, a ser músico y a vivir dignamente, porque más allá de un cartón, de lo que sea, nosotros estamos entregando una formación digna, con verdaderos maestros que están, y que siguen exigiendo igual, de como le exigieron a ellos, y con los objetivos que ellos cumplieron, para que los alumnos puedan cumplir lo mismo. Si va a haber decisión, espero no estar, si es que llego, o si el instituto pues llega a fomentar y a dar vuelta el espíritu que se creó. Entonces, pretendemos, todos los maestros y el equipo administrativo, de que es como cuando tú dices, bueno, a lo mejor no voy a ir muy allá, pero Picasso, o un maestro que le tengo mucho cariño, tú dices Rifo, y ya no necesitáis decir el nombre. Sí, Rifo, o dentro de los guitarristas, Hendrickson, tiro tu asocio. Entonces acá ni siquiera necesitas cartón. Es decir, lo que el instituto acá te dice que tú vas a salir, pero como corresponde, es decir, con todas las herramientas necesarias. Y si de 10 llega uno, bueno, si no quebramos antes, está bien, pero ese uno va a representar, siempre va a representar, y nos hacemos responsables de eso. Es lo que, para complementar un poco. A mí me parece que es súper interesante en lo que ustedes han ido creando en esta sinergia con ITEM, es sus propias reglas del juego. Y es como nosotros somos capaces de, siendo pequeños y sin entrar en este juego, en el acuario en el cual todos juegan, compiten, me refiero a la educación, es decir, ok, nosotros somos esto, y nosotros creamos nuestras propias reglas del juego y nosotros creamos nuestros propios estándares.
tanto de entrada como de salida. Y eso está alineado con una misión-visión. Yo creo, y lo puedo corroborar en todos estos años de haber hecho asesoría estratégica a organizaciones, que cuando tú tienes eso clarito, tienes tu misión-visión clara y lo incorporas y lo tienes en el ADN, incluso en los tiempos de dificultad, la brújula no se te va a perder porque te va a estar señalando siempre hacia dónde tienes que ir. Y yo creo que eso es fundamental y pienso que eso es lo que instituciones que son congruentes como ITEM nunca debiesen perder de vista. Ahora, yéndome a otro plano, te has fijado que generalmente se asocia de que esta cosa es tan exigente y es tan, la disciplina, y dónde está la diversión, y dónde está el desarrollo, y dónde está la buena onda. Yo creo que una cosa no implica la otra. O sea, yo creo que yo tengo que hablar a título personal. Yo me acuerdo que en estas jugueras en las cuales estuve durante todo ese tiempo, que les contaba sin tiempo, que era del club de los sin párpados, porque ya no dormía nada y estaba todo el tiempo ahí metido en esta cuestión. Y no sé, chancho, con puta, qué manera de pasarla a la raja. Andaba destruido todo el día. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo que estaba metido en esta juguera, pero con una convicción. Y ya ha sido bonito porque he ido comprobándolo a través de todos los años, que esa parte de mí, en el fondo, no está equivocada. Me puedo haber equivocado en las formas. Un montón de ranazos, discúlpenme la expresión que pude haber cometido, musical y personalmente, o sea, de vida. Pero ¿sabes qué? Había una cosa que era como una especie de línea editorial interna, como sabía que eso era, y era inequívoco, y era la raja, y aunque estaba destruido por todos lados, pero no creo que haya sido masoquismo en todo caso, o quizás un poquito, pero me acuerdo que tenía sentido. Y yo creo que eso es súper importante, es como a nivel institucional igual, es como, ok, somos exigentes, esto está, pero también te fomentamos el que tú vayas encontrando tu sentido en esto. Yo creo que eso es fundamental, y si tengo que agradecerle algo a mis guías, maestros, como le quieras llamar, en el Musicians Institute, fue eso. Algunos de ellos fueron brutalmente exigentes, pero siempre te dejaban la responsabilidad en tu lado. La pelota siempre estaba dando bote en tu lado, nunca en el lado de ellos. Era tu responsabilidad, lo que te conversaba ayer. ¿Okay? Si tú quieres salir, sal. Pero si tú quieres no salir, sino ajustarte al estándar, como decían ellos, it's up to you. ¿Sí? Otra cosa que quería agregar cortito, ¿eh? Con respecto a este vacío que se produce, ponte tú, entre diciembre, porque vienen las vacaciones y estábamos todos con las patitas en el agua, ¿cierto? Entre diciembre y marzo, que es esta estructura tradicional que tiene la educación, yo creo que para nosotros no funciona, y los gringos en ese sentido, por lo menos en el Musicians, le achuntaron medio a medio. Porque ellos al funcionar con módulos, nosotros teníamos 2 meses y medio de trabajo intensivo, 2 semanas de descanso, 2 meses y medio, 2 semanas, 2 meses y medio, 2 semanas. Y solamente para Navidad tuvimos 3 semanas de descanso. Porque tenían calculado el tiempo máximo en el cual tú te podías relajar. Ahora, como nosotros estábamos todos desquiciados, en esas 2 semanas, en vez de irnos a descansar, nos íbamos a encerrar a estudiar. Todo aquello que no habíamos podido estudiar o que se nos había quedado en el tintero. ¿Sí? Entonces creo que incluso en esos aspectos, hasta de este proceso de neuroingeniería del aprendizaje de la música, es algo que debiésemos revisar, porque estamos todavía amarrados a ciertos paradigmas educacionales de antaño, ¿sí? Que quizás sería interesante revisarlo. Fíjate que, mira, complementando eso, porque cuando se hizo los programas del instituto, pusimos semestre. Fue un riesgo, porque, claro, en todas las universidades, en carreras convencionales, semestre, pero en toda la mayoría de las artes, y sobre todo en la música, lo que está, son anuales. ¿Qué pasa con lo anual en el arte, en la música? Es lo que tú estás diciendo, ¿sí? Tenemos tan metida la cosa tribal de la familia y todo eso,
en buena, pero que para lo que nosotros... El vecino no está de acuerdo. El vecino, claro, que es una protesta de los vacunas, que nosotros estamos hablando de todos los que no quieren estudiar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya poner semestre y se puso justamente para que sea no exigencia y severidad gratuita, sino que puedan llegar a tener en forma intensa, dentro de los parámetros intensa, que se aproveche todo, que se aproveche hasta la última clase. ¿Por qué? Tú ves en el sistema anual musical de universidades y todo eso, ¿qué pasa? Tú partes en marzo, ya, y tienes después 2 semanas de vacaciones en invierno, 1 semana en septiembre. Después, tú recién empiezas a prepararte, porque todo el año, todo ese semestre, es como un relajo. Es decir, son muy pocos los que le toman el peso al estudio disciplinado, porque no traen disciplina anterior. Entonces, la única parte donde tú empiezas a estudiar, me consta, tras 26 años, es en agosto, en septiembre, empezáis, profe, y el examen y la cuestión, octubre, por ahí. ¿Qué pasa ahí? Te metes en materia, te empiezas a estresar, vaya a parar al psicólogo, al psiquiatra, te viene tendinitis, porque de un día que estudiaste un poquito, ya empezás a estudiar, pero casi todo el día. Te joden los tendones, el profe, tiran licencia. Es decir, pasan una serie de eventos que no tienen por qué pasar. ¿Por qué? ¿Por qué esperaste todo para poder apretarte a última hora? En el semestre no es así, y funcionó. Es decir, con los alumnos que tenemos funcionó. Es decir, se extrañaron al principio, porque todos miran con recelo, chuta, semestre, ya. Lo que no nos atrevimos a hacer por ahora, fue porque yo me acuerdo que habías planteado esa idea, que participó en el fundamento del Instituto Jorge. Entonces, ¿estarán preparados para 2 meses y medio, una semana? Yo creo que todavía no. Fíjate que no pierdo la esperanza de que se pudiera hacer eso, porque yo creo que eso es lo más lógico. Es decir, lo más lógico. Pero hay una serie de circunstancias, ¿no? Que me voy con mi papá, que ya sacó el pasaje, que me voy a ir a tal parte, no, me voy a ir a las Torres del Paine, que no importa si me voy con la guitarra. Es decir, no sé si todavía, a lo mejor habría que preparar de a poco esa mentalidad, no sé. O encontrar un término medio. Ahora, lo interesante de esta estructura y de no estar sometido a estas reglas que imponen el mercado, la acreditación y la cacha, la espada y la pata de la guagua, es que uno puede ir estableciendo esos cambios en pro del mejoramiento continuo y de ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera tal también que sea satisfactoria para todos. Porque otro tema también que habíamos conversado, que conversamos ayer y que veníamos conversando con Vladimir, es esta formación integral que uno debiese tener y que también es el esfuerzo que yo veo de ITEM, de procurar que no solamente salgas con expertise en tu instrumento, sino también salgas, que completes tu proceso y te lleves herramientas de autogestión estratégica, que tú puedas saber cómo tienes que dirigir tu vida, tu carrera, por lo menos tu vida profesional, y por otro lado, de obtener herramientas para que tú puedas ser capaz de transmitir aquello que aprendiste. Porque que vas a en algún momento tener que plantearte hacer clases para poder sobrevivir si tú quieres dedicarte full time a la música, y yo creo que es ineludible. O sea, yo lo vi en todos lados, salvo algunas excepciones quizás que generan ciertos planes así como de carrera y se sientan, o bien las circunstancias lo llevaron a ser personas de mucho escenario y que eso les resultó rentable, o ser sesionistas full time, o ambas, que les resultó rentable. Pero dentro de todas estas aristas, la posibilidad de que tengas que hacer clases en algún momento, el 90%. Desde los tiempos, claro, de que uno tiene noción de esto, de historia, todo.
Entonces, es a eso lo que y te lo comentaba, yo le llamo la mente musical, la mente pedagógica y la mente estratégica. Porque tienes que saber ejecutar, tienes que saber transmitir el conocimiento y tienes que saber administrar tu vida si no estás jodido. Y creo que eso lo voy a extrapolar no solamente a la música, sino a cualquier persona que se dedica a una profesión determinada. Y ahí yo me planteo es cómo hoy por hoy la educación superior está recogiendo estas tres patas para que alguien salga preparado no solamente en su especialidad, sino salga preparado para vivir la vida a partir de eso. Hay otro aspecto también interesante que creo que aquí no se ha mencionado todavía y que tiene relación con que ITEM lo que pretende es ofrecer un tipo de educación que sea de nivel universitario sin ser universidad. Sin embargo, ITEM tiene menos horas de trabajo que otras universidades, ¿no? Que las universidades que ofrecen las carreras de música tradicional. Pero sería interesante explicar por qué esto es así. Resulta que todas las carreras que se ofrecen en las universidades chilenas no se mandan solas, sino que están dentro de un paraguas que las protege, que bien sean o bien facultad, parte de una facultad, o parte de la universidad. Siendo como facultad o siendo como una carrera universitaria, todas estas carreras tienen un sello, que es el sello institucional. Voy a poner un ejemplo. Si yo estudio música en una carrera que estoy dentro de la Facultad de Comunicaciones, por poner un ejemplo, la Facultad de Comunicaciones va a exigirle a la carrera que tenga determinadas cátedras o cursos que corresponden al sello de la Facultad de Comunicaciones de la universidad, bla, bla, bla. Y esto se produce en todas las universidades. Por lo tanto, eso implica que el estudiante va a tener no uno, sino que muchos cursos adicionales que no tienen relación directa con el estudio de la música, pero que son parte representativo del sello de la facultad o del sello de la universidad. Y que si el estudiante reprueba, tiene que hacerla de nuevo y se le prolonga la carrera. O sea, no es un juego, ¿no? Tiene que pasar por ahí, porque toda universidad quiere que sus estudiantes tengan un sello, que es el sello propio de la universidad. Bueno, ITEM no es universidad, no tiene que tener esas asignaturas. Y si nosotros le sacamos todas esas asignaturas a la carrera se reduce en cantidad de tiempo. Ese es un motivo por el cual el ofrecimiento de ITEM es menos asignaturas, por lo tanto, menos tiempo, pero la misma calidad educativa en lo que se refiere al aspecto de música, exclusivamente de música. Creo que es interesante conversarlo o dejarlo en claro, porque si un papá, yo papá, ¿no? Quiero que mi hijo entre a estudiar música, o mi hijo quiere que yo le pague una carrera de música, voy a comparar. Esta dura 4 años, esta dura 3 años. Ah, entonces esta tiene que ser mejor porque es más tiempo. Así que el estudiante debe aprender más. No necesariamente. Cuidado con eso, ¿no? Quería dejarlo en claro. Además, ITEM también tiene después del término de la carrera una posibilidad de perfeccionamiento. ¿A qué se refiere eso, Vladimir? Bueno, si el estudiante como tal, a los 7 semestres, como usted dijo, semestres 3 años, está preparado para ejercer profesionalmente tener la experticia en lo que estudió. Después, si él quiere seguir una especialización, puede hacer ya especialización en alguna materia que él, dentro de lo musical, que él lo quiera. Por ejemplo, si quiere estudiar jazz, si quiere estudiar arreglo, si quiere estudiar música... Instrumento. ¿Ah? Instrumento principal. Instrumento principal, por supuesto, pero tendría que tener esa... Lo que pasa es que, ya, gracias por mencionarlo, se me olvidó. Cuando él sale de los 3 años y medio o 7 semestres, él está preparado instrumentalmente o como compositor o como cantante para hacer esa especialización. Y en esa especialización se ofrece la materia de estilo, por ejemplo, para un instrumentista, para un músico cantante, lo mismo. Y para los compositores también hay
música audiovisual, ¿no es cierto? Y en estilos determinados. ¿Ya? Ellos están con las herramientas preparadas, no solamente en lo popular, sino que puede haber una especialización en otras materias, música de cine, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno, tú puedes seguir estudiando y por bloque. Si tú terminas un nivel y vas a otro nivel. Esa es la otra característica también del instituto. Yo no dejo para mañana lo que pueda hacer hoy. En realidad yo dejo para mañana lo que puedo hacer. El chiste de fome, a lo mejor va a sonar el taladro, ¿no? Sí, claro, el taladro por vacuna, ya. Entonces, ya. Tú cuando terminas los niveles, tú ya estás preparado. Por ejemplo, los alumnos que terminaron este año están preparados ya, los que estudiaron composición, para hacer pequeños arreglos, para hacer pequeñas composiciones. No es, si él se va a poder sustentar. Va a poder enseñar piano básico, todas esas cosas, porque se terminó un ciclo. Después parte otro. No es que generalmente uno dice, ya, terminó acá, pero la materia se junta como en el tercer o cuarto año, es decir, acá todo va complementado, es decir, lo que estudiaste en informática ya lo aplicaste al tiro. Entonces, si te llaman el día de mañana a hacer un pequeño arreglo o arreglo no tan complejo, o a tocar cierto estilo, tú ya puedes hacerlo, porque cerraste. ¿Ya? Después parte otra cosa, y la continuación, pero el espiral más desarrollado, se va desarrollando más y más. ¿Ya? Por eso que los prerequisitos también son verticales. ¿Ya? Porque tratamos de que el alumno que va, que por haber ese motivo, sobre todo en este año que pasó tan conflictivo, se le ponen reforzamientos, tutoriales, es decir, remediales, todo eso para que él pueda firmarse, ¿ya? En la materia que está estando más débil, por haber ese motivo. Pero no se deja como que no, el otro año lo vamos a ver, o este otro año lo vamos a ver, no, ahí tú vas a poder recién tocar lo que tú, no, si tú estudiaste, lo pones en práctica, estudiaste, lo pones en práctica, es cierto, ya con un año, ya tú estás en condiciones de poder poner en práctica tu herramienta, y esa es una ventaja que se tiene. Y con respecto a lo otro que decía, para aprovechar este paréntesis, lo del tiempo que se ahorra, justamente son las asignaturas que le imparten en otras partes donde dijiste tú, otras universidades, otras instituciones, que no está mal, está bien igual. Pero no nos olvidemos que lo que hemos conversado, que acá se requiere mucha práctica. Si tú llenas a los alumnos con asignaturas, con muchas cosas que son extra a lo musical, algo que sea para tutoriales o profesores asociados que vengan a dar una masterclass, eso, tú estás quitando tiempo de práctica. Pero eso, pucha, no tengo nada en contra de la acreditación, porque para mí es súper buena para otras cosas, pero no para arte, no estamos preparados para eso. ¿Cómo tú cómo vas a sancionar o vas a poner en juego una acreditación cuando tú digas, no, el alumno tiene que estudiar serio? Es lo mínimo, es lo mínimo. No va un chiquillo que parte, de 3 horas. Si tú le dices que estudia 8 horas, yo me acuerdo que, es decir, el primer pensamiento de los acreditadores, eso no tiene condiciones. ¿Cómo tener condiciones si tiene que estudiar 8 horas? Sobre todo música popular. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que van poniendo trabas. Por lo tanto, bueno, en este caso, volviendo al plan, lo que tú decías, la economización de tiempos.
yo necesito más tiempo para la práctica. Entonces, es por eso que está este concepto de lo que decía Fernando, más allá de las otras asignaturas complementarias, todo es música. Eso. Hay ciertas cosas que yo creo que son interesantes e importantes. Por ejemplo, mientras te escuchaba y el tema de las horas, yo me acuerdo durante muchos años de haber dedicado un tiempo no menor, pero que finalmente fue una gran inversión, a sentarnos con los estudiantes, a revisar cómo es que ellos estructuraban su día, cómo es que estructuraban su semana y cómo es que estructuraban su mes. Entonces necesitaban ir desarrollando una serie de otras habilidades que generalmente no te lo enseñan en el colegio. Y a veces si tienes suerte, de repente tu papá a lo mejor se siente contigo, chucha, o llegó alguien X y se sentó y dijo, mira, ¿sabes que podías estructurar tu día de esta forma, de esta otra? Y sabes que era súper interesante porque cuando ya se iban haciendo el hábito, este tema de estar con su instrumento hartas horas y de optimizar su tiempo, no era una cuestión tortuosa, porque también se daban cuenta de la cantidad de horas muertas que tenían. Entonces me acuerdo siempre, era como, no me puedo creer, claro, y a esta hora, y a esta hora, y a esta hora, y a esta hora, ¿y cuánto te demoras? Porque de repente uno no se plantea, bueno, ¿cuánto me demoro en caminar de aquí al paradero? ¿Cuánto rato, cuántas horas al día tengo que estar en la micro? ¿Qué puedo hacer? ¿Me mareo en la micro, no me mareo en la micro? Yo no me mareo en la micro, ya, ok, entonces lee algo, ¿sí? Que te pueda ir sirviendo y mientras iban adquiriendo estos hábitos, fíjate que iban complementando y le iba sirviendo. Y finalmente no es una cuestión tan descabellada, pero creo que tiene que ver con el orden, cómo cómo es que tú estructuras tu tiempo, cómo estructuras tu día. Cuando empiezas a masterizar eso, la cosa empezaba a ser hasta más divertida, porque les alcanzaba el tiempo, les alcanzaba mucho más el tiempo para todo. Claro, exigente, ¿verdad? Pero había que instalar una serie de hábitos complementarios. Cuando eso pasaba, la cosa empezaba a cambiar. Estaba pensando lo que tú mencionaste, de que de repente te diste cuenta, procrastinaste durante todo el año y te diste cuenta en septiembre que tenías que atinar para tu examen final, y al final, claro, terminás en el psicólogo, en el kinesiólogo, en todos lados, pero eso puede evitarse perfectamente. ¿Sí? Por supuesto, es cosa de organizarlo correctamente. Claro, yo me acuerdo, en ese sentido estoy agradecido de musicians. Cuando nosotros llegamos tuvimos como 2 semanas de apresto, y lo primero es que nos explicaban todo esto y nos enseñaron a aprender. O sea, tenéis que aprender a aprender y estructurar tu día. Y en eso tú tenías la libertad de sentarte con tu tutor y conversar estas cosas que de repente tú decías, bueno, estamos tocando, no estamos hablando de música. Pero pucha que era importante, porque a partir de eso es que podías hacer mucho mejor tu día, hacer mucho mejor tu semana, optimizar más el tiempo. Eso era fundamental. Sí. Para terminar, lo que pasa es que quiero poner la nota ácida que es mi labor hoy día. Porque yo encuentro que esa educación de la que hablábamos, yo creo que es una cuestión de respeto, y muchas con respeto, y se puede sacar de conclusiones estudiantes. Hoy en día, así como está la cosa, si tú lo viví también en otros aspectos. Si tú te metes en una cosa, si pasas la raya de lo que sale de la formación de cualquier carrera, la formación o información de lo que tú estás estudiando, el alumno puede llegar y ver pasó. Por eso le estoy diciendo, ¿por qué enseñarse? Sí, aunque la respuesta se eso es lo que yo encuentro que es la cuestión de respeto, porque yo, lo mismo que tú estabas hablando, yo vivía en el conservatorio y mi profesora me trataba de enseñar también integralmente,
Sí, y me decía, ¿cómo está tu ánimo? ¿Has tenido problemas? Y decía, ¿por qué no estudiaste Vladimir? Oye, tú sabes que aquí y allá, si no estudiáis, el día de mañana te puede ir mal, tú estás estudiando esto como profesión, y puedes terminar viviendo debajo del puente, si tú no tomas esto en serio. Si tú le dices esto a un alumno hoy en día, te manda la cresta. No todo, no todo. Pero le dice, usted no tiene por qué meterse en esto. Yo pago acá, no tenemos tiempo. Mi vida, yo hago lo que quiero. Bueno, quería poner la nota así. Es súper interesante. Fíjate que también creo que sí, que depende cómo uno lo plantee, porque yo creo que el lenguaje es como una especie de envoltorio, es como un papel de regalo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que claro, efectivamente, es así, y hoy por hoy, como están las cosas, pareciera ser una especie como de maniobra no exenta de riesgo. Pero yo creo que, uno, si las reglas del juego están claras de que eso puede ser, y dos, no estoy tratando de imponerte un criterio, sino simplemente te digo, mira, existe esta opción, y si tú quieres tomarla o no quieres tomarla, allá tú. Pues generalmente, por lo menos yo me he pegado un rajazo, mi experiencia generalmente ha sido bien recibida. No he tenido, durante todos esos años no tuve que como que llegar a esos puntos álgidos con uno de los estudiantes, sino más bien como que fue al contrario, fue como bien recibido. Lo que pasa es que tú estuviste 10 años con catalepsia, la guitarra. Claro. Tú me estuve en otros acuarios, claro, en ese tiempo todavía la cosa no podía. Me pasó, yo formé alumnos, pero de forma integral. Hoy en día es diferente. Todos sabemos qué hacer. Bueno, tú me comentabas algo de eso, igual, es decir, ¿ha cambiado un poco el perfil, dices tú, de las personas que están estudiando por lo menos las carreras de arte, o de música en este caso, en la educación? Definitivamente, claro, la mentalidad de ahora es muy diferente a la mentalidad antigua. En ese sentido, no sé si lo correcto es adaptarse a la nueva forma de pensar o mantener la mentalidad antigua, porque la nueva forma de pensar, así como lo veo yo, que ya estoy viejo, es el alumno que espera que el profesor haga por él. Y la mentalidad antigua era al revés. Era el alumno que se preocupaba por estudiar y aprender. Incluso el día de hoy ya no se puede decir alumno, se tiene que decir estudiante, porque alumno significa sin luz. Entonces hay muchos estudiantes que se enojan si tú les dices alumno. O sea, eso ya revela una forma de pensar que antiguamente simplemente no existía. O sea, es una palabra, ¿no? Y eso no influye en mi educación. Sin embargo, hoy en día está mal visto. El mundo está cambiando mucho, muy rápido. Discípulo también, antes un discípulo era soy un discípulo de un maestro. Hoy día, así como está la cosa, el discípulo es sometimiento. Un someto al dogma que me quiere imponer, se dice maestro, y decir, una cuestión Es complicado. Vivimos otros tiempos colectivos. Oye, voy a modular un poco. Tú te metiste harto en la orquestación y en la composición y todo. Sí, claro, en realidad lo que pasa es que siempre me gustó esa área. Cuando yo fui estudiante en Alemania, yo me metía, digamos, de patúo nomás, a las clases de la carrera del lado, que era la carrera de composición, y aprendí bastante de lo que era orquestación en el mundo de la Big Band, porque en esa época yo quería aprender a orquestar para Big Band. Y después cuando llegué a Chile aquí, bueno, tomé clases particulares de arreglos y todo eso también, me ayudó mucho. Y finalmente me metí en el mundo de la orquestación en el área docta, pero no de música clásica, sino que de instrumentos de la orquesta sinfónica, que no es lo mismo, ¿no? La música para cine, por ejemplo, que es muy interesante y me gusta mucho, siempre he sido fanático del cine, tiene mucho de música que cuando uno lo escucha, lo primero que se le viene a la mente es, oh, esto es música clásica, y en realidad no es así. No es música que pertenezca al periodo clásico romántico europeo, sino que es música actual, que se hace en nuestra época, pero con instrumentos doctos, o sea, con orquesta sinfónica.
Y mucho del tratamiento que tiene la orquesta para la música de cine es armonía popular, no es armonía clásica, no que armonía popular aplicada a la orquesta sinfónica. Y suena como nosotros vemos cuando escuchamos la música de películas, ¿no? Es muy interesante. Entonces, eso es un área que, bueno, a mí me interesa mucho, que me he estado desarrollando en esa área, tomé muchas clases al respecto, hice un magíster en esa área, que lo terminé, gracias a Dios, hace 2 años. Y, bueno, un área que me gusta mucho y quiero seguir indagando ahí. ¿Estás estudiando eso también? ¿Estás haciendo clases relacionadas con eso? Estoy haciendo clases relacionadas con eso en algunas instituciones. Es un mundo muy bonito, a mí me parece muy bonito, y hoy en día está la ventaja que a través de los medios computacionales existen los programas y el software que no es tan caro como para poder, desde el punto de vista del compositor, poder fabricar esa música, escucharla, ver cómo suena, fabricar las partituras, los scores que se llaman la partitura del director, y las partichelas, que son las partituras individuales de cada músico, etcétera, ¿no? Es muy bonito y no se requiere de tanto implementación técnica para ello. Entonces yo me he aprovechado justamente de todo eso para desarrollarme en esa área, ¿no? Que me parece muy interesante. Incluso tengo una página de YouTube en donde tengo mis obras para música de cine y se pueden escuchar, ¿no? Muy interesante. Fernando González. Sí, claro, tienes que poner Fernando González Bravo, porque si ponen Fernando González aparece un tenista muy famoso. Entonces hay que ponerle el Bravo al final. Muy interesante, muy entretenido. Bravo. Fernando González. Oye, ¿no? Bravo. Sí. Oye, ¿y la guitarra, man? Bueno, mira, lamentablemente la guitarra ha tenido que quedar un poco en espera, debido principalmente a que me he dedicado más al área de la educación, ¿no? Cuando se es profesor, ustedes saben, el área de educación requiere de mucho tiempo. Entonces, la guitarra lamentablemente hay que quedar en espera. Aún así sigo estudiando, sobre todo en las noches, me tomo la guitarra y practico un rato. Pero, bueno, son decisiones que hay que tomar. O sea, uno no puede hacerlo todo y todo bien, eso no existe. No existe, ¿no? Generalmente uno es especialista en un área. En la medida que va pasando el tiempo, a veces los intereses cambian y uno también se siente interesado por abordar otras áreas dentro del mismo paraguas de la música, ¿no? Hasta el momento yo estoy contento con eso, o sea, no me pica, digamos, el hecho de que ya la guitarra esté un poco más olvidada, pero aún así sigo practicando, y en estos momentos de pandemia, por mucho que practique, va a ser imposible juntarme con mis amigos a tocar en vivo, eso no va a ocurrir, ¿no? Así que justamente he aprovechado este tiempo estudiando estas otras disciplinas. Bueno, a mí me pasa algo parecido que Fernando. Yo también he dejado un poco la guitarra de lado, la estoy retomando, porque él la cambió por la educación. Yo la cambié por un hacha y un rastrillo, ¿ah? Porque estaban secando todos los arbolitos, ¿no? Tuve que hacer un mismo pasaje, toda la cuestión. Sí, pero la estoy retomando, sí, estoy... Ya está, Sí, ya está en el ADN. Pero Fernando, tocáis tan bien, tocáis tan bien. Yo me acuerdo cuando tenías ¿la tenéis todavía o no? La Steinberger negra. El remo. Claro que sí, el remo, claro que ahí está. ¿Y esa de qué año la tienes? Me acuerdo hace mucho tiempo. Yo creo que desde que tenía 24 años, de esa época, ¿no? Muchos años. Tú antes tenías una super rockera, era como una Jackson, una Chapman, sí, que tenía una paleta. ¿La tuviste en poco? Sí, la tuviste. Claro, lo que pasa es que esa guitarra la cambié por el remo, ¿no? Que es un Steinberger. La cambié porque el músico que la tenía le gustó mi guitarra, que era como bien colérica, que tenía estos colores, y la cambiamos uno a uno, y los dos quedamos contentos. Oye, bueno, ya esa ya no la fabrican, así que es una joya la que tú tienes. Sí, ya no la fabrican, así que es una joya, ahí la tengo guardada. Oye, que de vez en cuando la saco y practico también. Dos en la red, ¿tú alcanzaste a tocar con esa? Claro, pues yo me acuerdo. Claro que sí, tocamos varios años incluso en ese grupo musical de antaño. Puede que haya alguna grabación incluso por ahí sonando, ¿no? No lo sé. Sí, por ahí hay, creo que en la red siempre, cada cierto tiempo pasa una donde estamos todos jovencitos. Mira, sí, con pelo. Claro. Y yo con pelo, claro. ¿Qué grupazo? Yo me acuerdo la primera vez que los vi fue en la Isidora Seger, se llama Isidora Seger, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo que estaban con Jack, Claro. estaba Nelson, estaba Juan Cover, Covers, en batería. y estaban Nelson Arregada en bajo. ustedes. Y estaban ustedes. Sí, sí, sí. Sí. Yo de ahí me acuerdo que tocamos la yegua loca. Un blues que te acordás. Bueno, era otra época. Sí, muy bonito. Tenía que, era un Mark III, parece un Mark III, III, sí. sí. Sí, 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 sí. Y Tiempo, tenía ¿no? el Steinberg, Y tenía ahí una Steinberger pero que también. no era remo, sino que tenía el cuerpo. Claro, era un azul. Sí, güey. Qué buena cosa. En fin. A mí me parece que hemos conversado bastantes cosas interesantes. Sí, ha sido una velada muy interesante. Sería bueno que se repita más adelante. Esto que se va a repetir. Me parece que ya es como la hora en que empieza a picar el bagre, si me disculpan la expresión, ya como que nos dio hambre. Justo cuando el vecino Claro. Almorzando Ah, también. está almorzando el vecino. Por eso no hemos escuchado. Claro, más protesta. Oye, qué grata conversación, yo te agradezco mucho, Fernando. No, yo le agradezco a ustedes que me hayan invitado. Y bueno, será hasta una próxima ocasión. Quedamos a la espera, ¿no? Sí, porque se puede hablar de cosas que realmente es bueno, buenas plantearlas. ¿No? Eso que no tocamos una serie de anécdotas. No, pero yo creo que va a ser la primera con él de otras más. Sí, por supuesto. Sí. Fernando, muy entretenido porque tenemos que irnos a la parte entretenida con Fernando. A las copuchas. No los van a parar. No, dice que ya. Claro, no los van a parar. Oye. Fernando, yo por mi Muchas parte gracias. te doy muchas gracias. Sí. Ya, y Jorge, lo mismo, parecemos comentaristas Claro. deportivos. Excelente. Sí, mira. Excelente. Eso, pues, Fernando. Gracias, pues. Gracias por estar con nosotros. Ya, muy bien, pues nos vemos en una próxima oportunidad, ¿no? Bien pronto. Que estén muy bien. Adiós, adiós. Chao, chao.